Hola amigos, gracias por estar aquí en Disruptivo. Estamos estrenando esta sección donde vamos a estar entrevistando personas que admiro, personas que han aportado a la educación y en esta ocasión tengo el privilegio y el honor de presentar al doctor José Manuel Mesacano. Él es profesor en psicología en Suayet, en la FES Iztacala, y ahorita en un momento él nos contará también qué otras cosas está realizando. Él ha tenido ya bastantes publicaciones, si no mal recuerdo, bueno, yo busqué 72 hasta el momento, probablemente sean un poquito más. Y un poquito acerca de su formación. Él es egresado de la licenciatura en psicología por parte de la UNAM. También es maestro en comunicación y tecnología educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Ha hecho una estancia de investigación de doctorado en la Universidad de Sevilla y por último tiene un doctorado en psicología educativa y del desarrollo por parte de la UNAM. Y doctor, yo sé que tiene muchísimas cosas dentro de su currículum, ¿sí? Ahora que lo estaba revisando, son bastantes cosas, nos deja pues el asta bastante grande, ¿no? Para ir alcanzándolo lentamente. Eh, y pues tengo aquí algunas preguntas, Doc, para usted. Quiero empezar con la primera y como lo platicamos al inicio, que vaya fluyendo nuestra conversación. Doctor, ¿cuál es su propósito en la educación? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Es un placer para mí ser el primer invitado, ¿no? En este podcast que yo he estado siguiendo desde la primera emisión, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto escucharte y cada vez que veo que publicas uno nuevo, corro a escucharlo porque este emprendimiento me parece que puede dejar muchos beneficios, ¿no? Para nuestros escuchas, ¿no? La primera pregunta sobre qué es lo que a mí me impulsó, ¿no? A estar aquí en el área educativa, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante. Te puedo comentar que yo en primer lugar, pues, no pensaba ser docente, ¿no? Yo hace muchos años empecé más bien del área de la tecnología. La tecnología me apasiona todavía muchísimo, me apasionaba desde niño. Y en un momento dado, tuve una profesora en la prepa uno de la UNAM, la Gabino Barreda, que está ahí en el sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, que fue mi profesora de psicología, tal vez después la pueda retomar también. Lidia Rocha se llamaba, y me encantó la clase de psicología. Yo nunca había tenido una clase de psicología, ¿no? En cuanto yo tuve clase con ella, que además fue un periodo complicado para mí como persona, porque pues no estaba muy interesado inclusive pues en el estudio y en lo académico. Es muy complicado explicarlo, pero en ese momento yo estaba más interesado en otras cosas, como jugar básquetbol, pasar tiempo con los amigos, con la novia que tenía entonces, pero en esa clase me gustó tanto que decidí que quería estudiar psicología. Cuando concluí psicología, yo quería unir las dos cosas, la educación y la tecnología, más bien la psicología y la tecnología. Y entonces fue como dije, pues, ¿qué puedo hacer que junte las dos cosas? Psicología con tecnología. Y di con algunos profesores que se estaban dedicando en ese momento, en el 2007, a educación a distancia. Dije, pues de aquí, ¿no? Fue algo muy fortuito. Yo empecé como profesor de una forma muy fortuita también, pero una vez que ingresé me encantó. O sea, dije, esto es definitivamente lo que quiero hacer, impactar de alguna forma en la vida de las demás personas. Y ojo, después vamos a hablar un poco más de esto, pero yo soy profesor de personas con una media de edad de 35 años más o menos. Claro, algunos más jóvenes, algunos más mayores, pero estas personas en específico me llenan de mucha satisfacción porque tienen un hambre de autorrealización increíble, ¿no? O sea, yo las veo crecer y en realidad para mí es muy gratificante ver cómo a partir de lo que poco que yo puedo hacer desde el aula virtual, además, porque rara vez nos vemos en persona, es más, tú y yo no tenemos el placer todavía de conocernos en persona, pero yo me siento muy cercano a ti siempre, pero nunca te he visto, Alex. Pues Sí, es es así con correcto. muchos de mis exalumnos. Entonces, impactar de alguna forma en la vida de estas personas y ver cómo han ido desarrollándose, para mí ha sido muy gratificante y he recibido también muestras de cariño de muchos de mis estudiantes como agradecimientos, correos, textos, cartas, inclusive, ¿no? Entonces, yo creo partiendo de esa parte más emocional,
sí creo que es algo que me ha ayudado mucho a mantenerme en el área educativa, ¿no? El generar un impacto, el cambiar un poco la perspectiva de las personas hacia lo que es el ámbito educativo y sobre todo ahora, al paso del tiempo, lo veo así, hacia la ciencia, ¿no? Hacia el desarrollo científico y pensamiento científico que pueden tener personas que les puede ayudar en muchas áreas, ¿no? En muchas salud, bienestar, relaciones con otros, etcétera, ¿no? El mismo mundo, cómo lo ven, me parece muy interesante cómo pueden verlo distinto una vez que pasan, pues, por la formación universitaria en la que afortunadamente estoy yo tomando parte, ¿no? Ok, Doc. Aquí quiero detenerme un poquito. Quiero pensar que fuimos contemporáneos de la prepa, ¿no? No le voy a preguntar su edad, no se Sí, sí, preocupe. sí. Pero por las fechas que yo veo aquí y por lo que nos está comentando, eh, pues somos contemporáneos, ¿eh? Y me llama la atención esta parte del básquetbol. ¿Usted participó en algún juego Puma? Hablando del básquetbol, digo, me imagino que estaba en el equipo de Prepa uno, no sé, solo es así como dato curioso para... Sí, sí, sí estuve en el equipo de Prepa uno e inclusive, bueno, yo estuve en el equipo de la secundaria 36, igual en Xochimilco, la secundaria 36 Cuauhtémoc, turno matutino. Y nos pasó algo muy curioso, nos pasó la huelga de la UNAM cuando yo pasé de secundaria a prepa y entonces ya Ok, estaba yo inscrito en la prepa, sí, sí, sí. aceptado en la prepa, pero no había puesto un pie en la prepa porque la huelga todavía duró 6 meses, pero yo Ujú, ya era parte del equipo de básquet de la prepa, entonces ok. formaba parte del equipo y no, aún ni siquiera pisaba la prepa. Entonces, pues era muy divertido porque formábamos parte ya de la universidad, ¿no? Del equipo de la preparatoria e inclusive algo muy curioso ahora que lo estoy recordando, mi primer trabajo fue como profesor de básquetbol a los 18 años. Tuve la fortuna de participar en un centro de desarrollo social en Xochimilco Ok. y bueno, la mamá de uno de mis mejores amigos se retiraba de ese centro. Dijo, oye, ¿no quieres ser tu profesor de básquetbol aquí en el centro? Ya, pues sí, y fui, estuve ahí como 3 años más o menos, fue mi primer trabajo. Sí, que creo que de la docencia ya venía un poco de ahí, aunque era en otra área, ¿no? En el básquetbol. Pero sí, es muy interesante, sí, es verdad. Ya tenía ese Ok, precedente. ok, bueno, para que vayamos viendo, queridos amigos que nos escuchan, cómo las formaciones se dan desde antes y muchas veces pues lo vamos olvidando, ¿no? Eh, Doc, ¿qué le motivó a ser docente propiamente? Usted hemos mencionado, ¿no? Acerca de la formación en psicología, pues licenciatura, ahora el doctorado en énfasis en educación, pero ¿por qué la docencia propiamente y no el ejercicio de la psicología como tal? Pues yo creo que la docencia tiene muchos beneficios como persona, ¿no? Afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar por varios lugares y creo que aquí en México el profesor todavía es alguien que tiene cierto renombre y cierto estatus en la sociedad, ¿no? Todavía pues te saludan como el profe, ¿no? Aquí donde yo vivo me conocen como algunos como el profe. Ok. Me gusta mucho, tal vez no saben de profe de qué, ¿no? Pero pues el ser el profe, pues me gusta. Y creo que a diferencia de las otras ramas de la psicología, como la clínica, la de la salud, la organizacional, el hecho de ser profesor de psicología, sobre todo en el área educativa, es muy noble. O sea, me gusta porque estamos tratando de hacer cambios, ¿no? Desde los más imperceptibles a veces, ¿no? Hasta algunos tal vez más radicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi asignatura, que ellos van a hacer intervenciones en bachillerato, me traen historias de mucha satisfacción, ¿no? Por ejemplo, habilidades sociales, habilidades emocionales, estrategias de aprendizaje para chicos de bachillerato, de secundaria. Y creo que un poco, creo que también lo veo en el reflejo de mí mismo, ¿no? Como te comenté al principio, en la preparatoria yo no estaba interesado en nada académico. Tal vez porque no hubo alguien en ese momento que hubiera podido dar un taller de esos para mí, no sé. Pero yo ni siquiera sabía que tenía ciertas habilidades, ¿no? Tal vez para nuestros radioescuchas sea algo motivante. El hecho de que no vayas bien ahorita en la prepa o en la secundaria no quiere decir que vayas a hacer tener un futuro, pues, con mal desenlace, ¿no? Yo la verdad es que no era un buen estudiante
en la secundaria y en la preparatoria, ¿no? En la universidad ya lo fui y de ahí en adelante, ¿no? Pero en ese momento creo que no tenía tantas figuras docentes como las que creo que mis estudiantes sí han tenido en el impacto que han realizado en otras instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí cambiamos la perspectiva de las personas y cambiar la perspectiva de un adolescente debe ser algo impresionante, ¿no? Afortunadamente yo lo he visto con mis estudiantes, cada vez son profesores de otros estudiantes y me cuentan muchas historias muy gratificantes de cambios, cambios en la forma de ver el mundo, cambios en la forma de actuar, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho, ¿no? En realidad, como te decía, yo al principio no pensaba en ser un docente, ¿no? Pero ahora que me ha caído el 20 a lo largo de estos años, ya llevo 14 años de docente, pues sí empiezo a interiorizar muchas cosas que al principio yo no me daba cuenta, ¿no? Yo estaba cumpliendo con un trabajo, tal vez los primeros 5 años no lograba, cerrar, mentalmente esta idea de lo que es ser docente y la importancia que tenía para mis estudiantes y para mi entorno. Eso me costó tiempo, ¿no? Actualmente yo diría que los últimos 10 años ya logro verlo como algo sumamente importante, no solamente para mí y como un ingreso, como me gano la vida, sino para mí como una persona que está teniendo impacto en otras, ¿no? Y eso al principio, pues no lograba comprender, tal vez porque era, pues bastante joven, pero no tenía idea de qué estaba yo haciendo por los demás y cómo ellos me veían a mí. Eso fue a lo largo del tiempo, ¿no? Y más con las personas, como te digo, que tienen una media de edad de 35 años, y aunque he tenido muchos alumnos mayores, todavía me hablan de usted, ¿no? De profe, ¿cómo está? Y son personas que me llevan 10, 15, 20, hasta yo creo que me han llevado 30 años, y aún así tienen esta calidez humana de decir, es el profesor, ¿no? Me presentan con su familia como, "Oh, miren, es mi profesor", y yo me llena mucho de orgullo, ¿no? También. Y bueno, y otro lado, también una pequeña acotación, mi madre bueno, ya se jubiló, se jubiló como educadora de preescolar, y mi Ok. padre era profesor de la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, en la UNAM, y estaba a cargo del laboratorio de electrónica, ¿no? Entonces, pues yo creo que también un poco de ahí venía ya esta idea tal vez de ser profesor, ¿no? Yo los veía muy en su papel y hacían cosas muy, muy bonitas. Ok, vemos aquí como tal vez, no sé, de manera inconsciente ya ahí traía el chip de docente, ¿no? Y Tal me llama la vez. atención esta parte de que su mami era pues docente de preescolar, ¿no? O sea, quiero imaginármelo a usted, ¿no? Recibiendo ahí o viendo las planeaciones, aunque tal vez no entendía de las planeaciones, ¿no? Pero ahí estaba Ya. ya el chip, ¿no? Doc, eh, como alumno le admiro demasiado, ¿no? Y esto Gracias. a raíz de, tuvimos un primer curso, no sé si se acuerdan, no, espero que sí. Eh, Somos poquitos mesa, por lo menos en el centro de la ciudad, Claro. pero a raíz de la pandemia yo me di cuenta mucho esta parte, ¿no? De la paciencia y el entusiasmo que usted ha demostrado y la motivación que ejerce en el alumnado. Antes de, pues, la última materia que tomamos juntos, lo vi en un seminario y esa paciencia, esa sencillez al dar ese seminario que era pues ya relativamente tarde, ¿no? Tal vez para muchos de nosotros cuando ya tal vez queremos descansar. Ahí estaba usted pacientemente. ¿Cómo logra, eh, tal vez después de estos 10 años que menciona de ya, pues esto soy y lo acepto y me dedico a ello, ¿no? ¿Cómo es que logra ese punto de asimilarlo y que esto sea su elemento, ¿no? Dijera Ken Robinson. Claro. Eh, bueno, pues yo creo que pasaron muchas cosas, Alex. Por un lado, la misma trayectoria y el paso del tiempo. En un primer lugar, yo entré a ser profesor y no entendía bien como lo que implicaba. Tuve la fortuna, como te decía, de viajar por muchos lugares del mundo, pero también de México. Y uno viene con una idea muy, muy centrada en lo que uno ve en su cotidianidad, ¿no? Es una cosa psicológica, pues normal, ¿no? No, pues no valoras lo que no contrastas también, ¿no? Así como tampoco deseas lo que no conoces, ¿no? Entonces,
cuando yo empecé a viajar por diferentes lugares, yo creo que me sucedió sobre todo al concluir la licenciatura, al ingresar al doctorado, y me di cuenta de lo importante en primer lugar que era la universidad. Como tú decías, yo soy profesor de la UNAM. Pero para mí la UNAM había representado como esta casa de estudios en la que mi padre siempre había estado ligado. Mi papá, como era profesor, yo fui a ver la ciudad universitaria muchísimas veces, pero para mí era como muy normal, ¿no? Cuando yo salgo de la Ciudad de México y me doy cuenta de lo que la universidad representa para la nación, y luego cuando salgo del país y veo lo que la universidad representa en el imaginario de otras personas que no son mexicanas, me doy cuenta que soy parte de algo muy grande, ¿no? De algo mucho más grande que yo, que mí mismo, ¿no? Tengo un espíritu universitario muy arraigado a raíz de todo eso, ¿no? También. Y además me considero una persona muy afortunada y sí creo que hablo desde una situación muy privilegiada, ¿no? Porque obviamente conozco muchos colegas que tienen otro tipo de, pues, de problemáticas, ¿no? Y que no han tenido, pues, la suerte, tal vez, y esta combinación entre suerte y preparación que yo he tenido, y que eso me ha logrado colocar en donde estoy, ¿no? Pero sí, en el momento en que yo me di cuenta de que estando en la universidad, estaba en un lugar privilegiado, dije: "Pues tengo que hacer algo con esto", ¿no? Cuando me di cuenta de lo importante que era Swayed en nivel nacional, también dije: "Bueno, pues entonces aquí tengo que hacer un buen papel", ¿no? Entonces, realmente las clases que tú mencionas, estas clases nocturnas que hemos mantenido durante años ya, por lo menos yo creo que ya unos 3 o 4, no tienen tanto, decidí empezar a hacerlo, sobre todo para sentirme más cercano con mis estudiantes y para que ellos sintieran más cercanía conmigo, pero no era en función de mi necesidad, sino en función de la necesidad de mis estudiantes. ¿Por qué? Pues porque les repito, son personas ya mayores de 30, 35 y la mayoría trabajan, ¿no? Tú mismo lo sabes. Entonces, de alguna forma, esto no va en función de mis tiempos, sino en función de los tiempos de ellos, ¿no? Entonces, pues el horario que les queda, pues es la noche, ¿no? Entonces, pues es el horario que hay. Y muchos colegas del presencial, del sistema escolarizado, pues sí me han dicho: "¿Y por qué das clase tan tarde, no? O sea, mm, ¿por qué tan tarde? Ahora ya yo ya aventé todo", ¿no? Digo, pues es que al final mis estudiantes es a la hora que pueden, ¿no? Y eso, este conocimiento lo vas desarrollando también con los años y con algunos estudios que hemos realizado en donde, pues, conoces las problemáticas a las que se enfrentan, la brecha digital en la que todavía muchos todavía son parte, ¿no? De esta diferenciación entre el acceso tecnológico y de Internet, todo este significado que es para ellos el tener un espacio y un horario de trabajo, dedicarse a su estudio, que es muy distinto al escolarizado, ¿no? Ellos no son chiquillos de 17, 18 años, ¿no? Que se dedican 100% a la escuela. Entonces, el momento que más les queda es la noche en el que tienen un espacio y en el que la familia las deja un poco tranquilas, porque además la mayoría son mujeres, 70%, y entonces, pues, al final yo me debo a estas personas, ¿no? O sea, pues, mis grupos son casi puras mujeres, casi todas son casadas, casi todas tienen hijos, entonces, pues, el momento en el que pueden son las noches. Entonces, cuando te empieza a caer todo este 20, ¿no? De qué trata tu actividad, de qué trata tu formación y hacia dónde la puedes encaminar para ayudar a los estudiantes, pues, es que fui justamente cambiando sobre todo mi actitud, yo creo, respecto a mi trabajo y respecto a mi labor como docente, ¿no? Para tratar de, pues, generar esta también sensación de identidad, ¿no? Que yo creo que en el caso de los que trabajan totalmente a distancia, como es el caso de Soyed, siempre fue un punto importante, ¿no? No se sentían parte porque, pues, no iban a la universidad, pues, no usaban la biblioteca, rara vez visitaban el campus, ¿no? Entonces, una parte importante, pues, fue, generar estos espacios de diálogo nocturnos, sobre todo con mis estudiantes de titulación, y, pues, hacerles ver que, pues, estoy ahí, ¿no? Alguna vez antes de eso, pues, trabajaba más bien como por entregas, ¿no? Pero después dije: "No, pues, necesitamos hacer algo más cercano". Y yo creo que tiene mucha influencia justo de lo que yo pasé por el doctorado, en donde mi tutora de doctorado, la doctora Rosa del Carmen Flores Macías, era muy cercana a nosotros. O sea, siempre nos tenía en consideración, siempre te tenía un espacio para ti, siempre te tenía una palmada en la espalda, siempre te tenía además correcciones, ¿no? Obviamente era estricta, pero también era muy cercana emocionalmente y eso
a mí me cambió muchísimo, ¿no? Yo cuando la conocí me quedé así de qué está pasando, ¿no? Okey. Porque esto, yo creí que esto no era así, ¿no? Ujú. Entonces, su influencia en mí, trato de hacerla, la ejerzo ahora con mis estudiantes en este tipo de espacios. Muy bien, Doc. Y me llama mucho la atención, pues muchas cosas que está mencionando, ¿no? Y ya vamos viendo la influencia de esta profesora en usted para cómo es el trato hacia nosotros, ¿no? Y Doc, ¿por qué su formación fue escolarizado? Por lo que estuve visualizando. ¿Por qué escolarizado? Perdón, ¿por qué no escolarizado? ¿Y por qué Suayet? O sea, ¿por qué elegir Suayet si, pues, a nivel currículum, digo, tiene todo, ¿no? Para estar en la Facultad de Psicología y en CEU, pero por qué Suayet propiamente? Pues mira, ahí pasaron cosas fortuitas, ¿no? No todas tienen que ver con decisiones, ¿no? Muchas veces nosotros queremos ir hacia algún lugar y de repente la vida te lleva para otro, ¿no? Entonces, como te decía, yo estaba muy metido ya en la educación a distancia, aunque todavía no era profesor de Swayed y de hecho no tenía claridad de que existía Swayed en ese momento, en el 2007, Swayed empezó en 2005, yo egreso y de la mano de dos profesores que eran Patti Landa y Eduardo Peñalosa de, ahí de la FES, empezó a trabajar en un seminario de titulación con un simulador para enseñar psicología clínica en Flash. Tal vez se me meta un poco el audio de aquí de mi casa, Sin problema, no se preocupe. es que venden pan y otras cosas. Y entonces, eh, cuando yo termino la licenciatura, luego empiezo a trabajar con otro compañero, se llama Jorge Víquez, que también era estudiante de este seminario. Él me invita a colaborar desarrollando materiales educativos, que pues dije, qué padrísimo, ¿no? Y me van a pagar y qué buena onda. Pero yo no sabía que él estaba trabajando con la doctora Ofelia Contreras, que fue jefa de SOAYED, era la coordinadora de SOAYED de ese entonces, en el 2008. Pues yo la verdad no tenía ni idea de qué era SOAYED. Un día me dijeron, ¿sabes qué? Nos gustaría que nos apoyaras con un grupo. En ese entonces todavía no existían tantas procesos, ¿no? Sistemáticos para ingresar. Me pidió mis papeles, vio que cumplía con un perfil y yo no sabía que estaba entrando al SOAYED, la verdad. O sea, yo no tenía ni idea, ¿no? Pero como yo me dedicaba a esto de educación a distancia desde entonces, también ya trabajaba con otro profesor que se llama Alejandro Miranda, de ahí de la FES, y entonces, pues yo ya usaba la plataforma Moodle, ya le ayudaba a la doctora Ofelia a matricular gente, a diseñar materiales educativos, etcétera. Entonces, pues el paso fue muy lógico en ese momento, ¿no? Cuando en el 2008 yo empecé a dar clase, realmente no se le veía a Swayed y al sistema de universidad abierta y a distancia como una opción. Era como algo que todavía eran los relegados ahí, quién sabe qué hacen y quién sabe si se aprenda, quién sabe si enseñen, ¿no? Entonces realmente no se tenía como una prioridad realmente, ¿no? No era como ahora que después de la pandemia la educación a distancia se empezó a visualizar como algo muy importante. En ese entonces, pues no había ni siquiera estas herramientas como Zoom, Google Meet, Teams, ¿no? Entonces en ese momento una videoconferencia era algo muy caro y muy diferente. No fue una decisión mía, sin embargo, ya era el escenario que yo sí quería. Entonces, por eso es que de ahí me coloqué y ahí me mantuve. Y por supuesto que he estado muy contento por esa situación tan fortuita, pero que al final fue tan benéfica para mí. Ok, entonces, aunque no es iniciador propiamente en su ayer por estos 2 años de diferencia, podemos mencionar que usted ha estado, pues, casi desde que inició, ya ha visto el proceso de crecimiento de su ayer, ¿no? Con el ingreso a plataformas, ahora con los medios de comunicación. Digo, la pandemia nos abrió muchas oportunidades, pero ha visto este crecimiento, ¿no? De la UNAM a nivel educación virtual o a distancia, para dejarlo más claro. Sí, sí, definitivamente. O sea, he visto pasar muchas plataformas, varias coordinaciones, cambios. Tengo la fortuna de ahora poder pertenecer a grupos académicos en donde podemos hacer algo por este sistema, ¿no? Entonces, afortunadamente, como lo conozco pues a detalle desde hace varios años,
pues he podido hacer alguna que otra propuesta, ¿no? Por ahí, pero sí, desde entonces, en ese entonces eran 400 alumnos y éramos como 40 profesores, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de que son más de 4,000 alumnos y si mi memoria no me falla, ya sobrepasamos los 200 profesores, ¿no? Entonces, ha crecido tanto esto que, bueno, tenemos alumnos en Estados Unidos. La alumna más lejana que yo conocí era una alumna que vivía en Japón, entonces era mexicana, Ok, pero se había ido a vivir a Japón, ¿no? Entonces, ok. realmente tenemos alumnos de muchos lugares del mundo y hemos, pues he sido parte de cómo esto ha crecido, ¿no? Pero sí, realmente en ese entonces, pues no había tantas cosas y no estaba tan bien posicionado en el imaginario social, ¿no? No era la primera opción de muchas personas, ¿no? O sea, las personas decían, pues yo voy a entrar escolarizado, pero ya medio se enteraban del SOAYED y decían, bueno, pues ya ni modo, a ver si en el SOAYED, ¿no? Entonces no era como su primera opción. Claro, a menos de que pues pertenecieras en un primer momento a estas sedes, porque SOAYED tenía sedes y estaba enfocado a personas que vivían lejos de la Ciudad de México, y entonces solamente si pertenecías a ciertos lugares podías ingresar. Había una sede en Oaxaca, 2 sedes en Hidalgo, y otros lugares, pero después se abrió y cualquiera podía entrar, inclusive si vivía en Ciudad de México, y fue así que personas como tú, por ejemplo, pudieron entrar. Qué interesante, ¿no? Y esto también quiero mencionarlo, pues en México por lo menos, pues casi a nivel nacional, ahí por el año 2000, pues comenzó este boom de Internet, ¿sí? Así que vamos viendo que la UNAM fue creciendo también a nivel tecnológico, uso del Internet, y pues 5 años después se sube a esta situación de Swayet y hemos visto el crecimiento, ¿no? O sea, me sorprende ahora saber de esta estudiante desde Japón. Así que si tú nos estás escuchando, saludos, cuéntanos tu experiencia también, cómo fue, porque los horarios son distintos. Así que sería interesante ver esa experiencia de esta alumna, profe. Prof, ¿qué ha aprendido de sus alumnos? Hace en segunda, primera pregunta nos comentaba, ¿no? Pero usted, ¿qué ha aprendido de sus alumnos? Uy, yo he aprendido muchas cosas, ¿no? He tenido la oportunidad de ver, ¿no? De primera mano y escuchar historias de éxito, historias de mucho esfuerzo, ¿no? Ahora tenemos toda esta idea de la meritocracia y cómo muchas cosas se pueden explicar también, sí desde el esfuerzo, pero también desde dónde te tocó, ¿no? Entonces, he visto, por ejemplo, cómo ha salido adelante muchas personas que tenían unas condiciones muy poco favorables, eh, pero también me ha tocado ver cómo estas condiciones a veces frenan, ¿no? A las personas por dónde están, dónde crecen, dónde se desenvuelven, las oportunidades que tienen, ¿no? Sin embargo, dentro de esta zona en donde ellos pueden actuar, han hecho cosas pues muy impresionantes, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, el caso de estudiantes que son brillantes, yo las he visto desenvolverse con tan poca, pues de repente tan poca tutoría y hacen cosas impresionantes y yo sí me quedé así de órale. Ella está como para un posgrado si quisiera, ¿no? Pero de repente no pueden, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen una familia, viven al otro lado del país. La UNAM se vería muy beneficiada con personas como ella, por ejemplo, pero de repente, pues es cambiar, ¿no? Un poco el estilo de vida que ya tienen y que llevan años, ¿no? En él, por buscar un posgrado, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también me da una enseñanza de vida, de lo importante que es inclusive, pues la familia y la vida que ellas eligieron, ¿no? Y también respetar sus propias condiciones y sus propias elecciones, ¿no? Entonces ellas en su momento, pues muchas de ellas decidieron dejar de estudiar para ser mamás y luego retomar los estudios al cabo de 10, 15 años. Y a muchas, de verdad, sorprendentemente, parece que no habían perdido ni un solo día, ¿no? Retoman las actividades de manera muy rápida, con unas habilidades de análisis, de síntesis, de investigación impresionantes, ¿no? Entonces, eso me ha tocado varias veces, ¿no? Ver cómo se desenvuelven las estudiantes y yo aprender como de ellas estas lecciones de esfuerzo que va más allá de su inmediatez y que a veces se vuelve como un compromiso con ellas mismas, ¿no? Porque también me ha tocado escuchar historias de personas que
que estudian a escondidas, ¿no? Entonces, eso para mí fue un descubrimiento. Estudian a escondidas de la familia, porque la familia no quiere que, pues sí, realmente no quiere que se supere, ¿no? Porque entonces, pues vas a empezar a dejar al marido atendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vas a empezar a dejar a tus hijos sin atención, pues, o sea, los vas a dejar por estar estudiando, ¿no? U otra es que muchos estudiantes están haciendo su grado, su licenciatura a escondidas del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el trabajo no se les permite hacer cosas que no sean de su trabajo, pero que al final pasan mucho tiempo muerto, ¿no? Por ejemplo. Entonces son estudiantes que dicen, es que de mis 8 horas del trabajo yo saco el trabajo en 2 y 6 me estoy picando los ojos, ¿no? Pero no se puede enterar mi jefe que estoy viendo la plataforma porque me corre, ¿no? Entonces digo, órale, o sea, si algo he aprendido es toda la serie de realidades que se enfrentan, ¿no? En este país y que al final lo que están tratando de hacer es luchar por obtener un título que muchas veces representa un compromiso con ellas mismas, ¿no? Con algo que siempre quisieron hacer, ¿no? Algo que siempre quisieron lograr, ¿no? Hay alumnas que con el solo hecho de tener su credencial de la universidad ya es para ellas un cambio importantísimo, es una motivación muy impresionante porque por fin lograron ingresar y luego cuando ya las ves egresadas, pues es también toda un evento importantísimo también para nosotros que estamos del otro lado, ¿no? Como profesores. Entonces, si algo he aprendido de ellas ha sido toda la gama de posibilidades que hay, desde las que reciben eh, mucho empuje familiar, eh, laboral, ¿no? De pareja, hasta las que han hecho toda su carrera escondidas, ¿no? Y de hecho llegan al examen profesional solas y prefieren que nadie las acompañe y prácticamente llevaron todo este proceso solas, ¿no? Entonces, pues es algo impresionante para mí porque al final, pues uno, como te decía, uno ve con lo que crece, ¿no? Y yo fui muy afortunado, pero hay personas que no, entonces ver esos esfuerzos me dejan mucho aprendizaje a mí también, mucha reflexión. Qué interesante esto que ahora escucho. Me imagino que debe tener infinidad de historias, ¿no? De superación por lo que estamos escuchando. Profe, vamos a hacerle promoción a Soyed. Digo, ya egresé, así que Soyed es para todos. No, yo creo que no. Hay varias características individuales que tienen mucho que ver, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo más simple es hablar de la brecha tecnológica, ¿no? O sea, obviamente para poder estudiar aquí necesitas acceso a Internet, un equipo, ¿no? De cómputo, ahí más o menos, ¿no? No tiene que ser el más reciente, pero pues que sí puedas abrir tu Word, ¿no? O entrar a Google Drive, ¿no? Eh, Eso hablando de lo tecnológico, aunque tenemos muchas otras historias de personas que han logrado terminar sin internet en casa, por ejemplo, pero sí internet del municipio, por ejemplo, del palacio municipal o de aquellas comunidades donde nunca sala de conexión del municipio, un cibercafé, y es el único que tiene, ¿no? Pero hablando de nivel individual, se necesita mucha autorregulación, ¿no? A mí me gusta mucho ese tema, he hablado mucho de él en muchos escenarios, pero sobre todo la capacidad de regular tu propia conducta para lograr un objetivo. Y eso es algo sumamente difícil cuando venimos de una eh, tradición en donde estamos pues muy acostumbrados a que sean los dos en todo momento y recordando lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues sinceramente, pues sí, un gran porcentaje se van en primer semestre. Entran muchísimos y luego se van muchísimos también. No sé si sea como la mitad, pero yo le tiro que más o menos, ¿no? Luego de esto, la otra parte en donde hay mucha deserción escolar es como terminando el cuarto y antes de empezar quinto, ¿no? Y eso tiene que ver con pues la capacidad también de regular todas estas prácticas que hay que realizar y ahí es donde se contrapone un poco con los tiempos y espacios que tienes a tu alcance, porque muchas prácticas son en tu comunidad, ¿no? Tienes que ir a la escuela de la comunidad, tienes que buscar un psicólogo para observar lo que hace, etcétera. Y entonces, si tú trabajas todo el día, pues claro que se complica la situación, ¿no?
Entonces, o imagínate, ¿no? Si tú tienes a cargo todo el día a tus pequeños, pues también se complica la situación, ¿no? O sea, todo este también trabajo no remunerado que ahora es visibilizado, pues claro que impacta en el desempeño de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, se necesita, sí, habilidades cognitivas, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, pero también se necesita mucha negociación con tu entorno, ¿no? Negociar los horarios, negociar los espacios. Tales días no te voy a poder hacer caso porque me voy a poner a estudiar, ¿no? Y entonces de repente la gente no, con la que viven mis estudiantes, de repente no lo toman bien, ¿no? Entonces es que, o sea, literal me han dicho, es que mi esposo cree que ya no lo quiero porque pues ya no salimos al cine a cada rato como antes, pero Mm. pues ya le dije que yo tengo que hacer la tarea. Entonces, negociar este tipo de cosas a veces hace que inclusive se generen divorcios, ¿no? O sea, pues es la verdad, ¿no? Entonces, pero eso no está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor muchas veces ya son situaciones que ya venían con otras problemáticas y que pues el estudio vino a dar al traste con todo, ¿no? O sea, no es que solamente estudiar una carrera te vaya a provocar un divorcio, sino que hay negociaciones, como te decía, negociar significados entre tu pareja, entre tus hijos, las personas con las que vivan, ¿no? Nuestros estudiantes, y a veces pues eso no lleva a un buen final, ¿no? Pero no dejan la carrera, que es lo que me llama también mucho la atención, ¿no? Claro, están los casos en los que pues sí, definitivamente dicen, prefiero mantener esto como estaba, ¿no? Entonces, sí creo que son situaciones individuales muy particulares, pero que al final pues determinan un poco cómo es que nuestros estudiantes egresan, ¿no? Entonces, pues eso es como lo que podría decir. Ok, gracias, prof. Eh, pues amigos, les invitamos a que estudien en su Ayet, inténtenlo y vayamos viendo cómo les va. Es una experiencia eh, dura si no tenemos los hábitos, pero hay el pasito, ¿sí? Les aseguro que van a encontrar muchos profesores muy buenos como el doctor José Manuel. Y no es promoción, ¿eh? De verdad vamos a encontrar profes muy buenos. Profe, ¿qué consejo le daría a otros profesores acerca de su ayer y de su experiencia, ¿no? Para aquellos que tal vez están estudiando pedagogía o que somos profes igual, ¿qué consejo pudiera darnos, ¿no? Para, pues, tal vez como motivación, no sé, pero lo que nos quiera decir. Pues yo creo que en primer lugar la actualización, ¿no? Es muy difícil, yo creo, los profesores siempre estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Al final la planeación, el desarrollo de los cursos, ya sea pues si los llevas por año, por semestre, por lo que quieras, hay mucha burocracia con la que tenemos que lidiar, por supuesto, ¿no? Tenemos que cumplir con cosas, pero mantenernos actualizados yo creo que es algo fundamental, ¿no? En esta pandemia, el que estaba actualizado a nivel tecnológico, pues no la sufrió tanto, ¿no? Claro, nosotros, en nuestro caso, Soyet, pues no sufrimos nada, pero sí me Sí. ha tocado ver que varios compañeros, pues, se tenían que adaptar al uso mismo del Zoom, por ejemplo, ¿no? Del Google Meet, ¿no? De WhatsApp para meter a sus alumnos, que muchos lo hicieron, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros los docentes siempre hemos estado detrás del desarrollo tecnológico, ¿no? Y como yo decía al principio, soy un apasionado de la tecnología, pero sí estoy consciente de que primero se hace la tecnología y los profesores vemos cómo la adaptamos. Eso ha sido nuestra eterna lucha por integrar, ¿no? Lo que tú quieras, la televisión, la radio, el internet, ahora las redes sociales, ahora el metaverso, ¿no? Entonces, siempre hemos estado como en esta pugna por ver cómo lo nuevo lo adaptamos al educativo. Pues ahí mi primer consejo es no perder el foco educativo, precisamente, ¿no? O sea, tener claridad en nuestros objetivos educativos, de que si vamos a integrar algo tecnológico, pues tengamos claro para qué y cómo en lo educativo, ¿no? Pero pues siempre estar explorando estas nuevas formas. Y una de las formas más fáciles de mantenernos actualizados, pues es preguntarle a nuestros estudiantes, que ellos siempre tienen muchos conocimientos al respecto, ¿no? De cómo interactúan con otros en Internet, por ejemplo, ahora. Y muchos estudiantes me han enseñado herramientas nuevas, ¿no? Y que yo no conocía, ¿no? No soy el experto en herramientas, conozco varias, pero siempre salen nuevas, ¿no? Y me dicen, mire, profesor, esto sirve para aquello, este otro está muy bueno.
y vaya que esta cercanía con nuestros estudiantes nos puede ayudar a tener pues una mejor forma de realizar algún proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de enseñar algo con otros medios, ¿no? En su momento, por ejemplo, tener una pizarra electrónica, es decir, aquí nos ponemos a dibujar en esta pantalla, era, wow, súper novedoso, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando empezaron las videoconferencias en un explorador web, pues fue algo también que rompió con la tradición de tener un aparato para conectarte y con una cámara y un micrófono, ¿no? En una sala especializada para eso. Actualmente las redes sociales, te decía el metaverso, pues implican nuevos retos y yo creo que la curiosidad que nosotros podemos llegar a tener, la podemos saciar justamente tratando de mantenernos actualizados, pero teniendo este foco educativo simplemente, ¿no? Que creo que no dejarnos deslumbrar por la tecnología en sí, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer con algo muy simple y no necesariamente necesitamos los grandes desarrollos tecnológicos para innovar, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo, por ejemplo, critico mucho en que a veces se mete mucho dinero cuando puede ser grandes cosas con algo muy simple, ¿no? Entonces, realmente creo que podemos hacer todavía mucho ahí. Ujú. Ok. Sí, y sin duda, nuevamente, igual y regresamos mucho a esto, ¿no? Pero la pandemia nos abrió brechas, pero también fuimos cerrando de las necesidades como docentes que tenemos, ¿no? Pues los alumnos, sobre todo los adolescentes, ¿no? Nos llevan adelantado muchísimo porque pues manejar WhatsApp, TikTok, Instagram, etcétera, pues sí es impactante, ¿no? Pero los profes, después de 2 años, creo que los hemos alcanzado en una gran porción. Profe, ¿y algún consejo para los estudiantes, tanto para los que tiene actualmente como para cualquier estudiante que nos pueda escuchar? Claro, híjole, pues yo creo que como estudiante bien visto desde cuando yo era estudiante, pues el primer consejo es ese, ¿no? O sea, no desanimarte cuando las cosas no van tan bien, ¿no? O sea, yo siempre lo pongo un poco de ejemplo y de risa, ¿no? Pero los que me conocían en la preparatoria, pues no daban un peso porque yo terminara la carrera, ¿no? Pero los que ahora Ok. me conocen como profesor, pues no creen que yo era un estudiante, un mal estudiante en la preparatoria, ¿no? Pero creo que, creo que si te gusta el conocimiento, tarde o temprano encontrarás en dónde enfocarte, ¿no? Recuerdo varios momentos importantes en mi vida y varios de ellos tienen que ver con el momento en el que yo dije me quiero dedicar a esto, ¿no? O sea, cuando yo dije me quiero dedicar a esto de educación a distancia, recuerdo el dónde estaba, en qué, en qué edificio estaba en la facultad, en la FECALA, y dije, pues, fue como una epifanía, dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Entonces, pues yo de alguna forma traía un poco esa inquietud y esa curiosidad por conocer y por hacer, ¿no? Entonces, pues como un consejo es si te gusta el conocimiento, saber, pues investigar en qué áreas, ¿no? O sea, yo he conocido personas, por ejemplo, que han brincado de un área a otra hasta que dan con la que realmente es y se vale probar, ¿eh? O sea, también he conocido personas que han pasado de una ingeniería a algo de humanidades o viceversa, ¿no? Y al final terminan en algo en donde pues deciden qué es lo suyo y terminan siendo personas con una gran autorrealización y se vale, ¿no? O sea, esta idea de no, pues ya es en donde entré y tengo que acabar porque además, pues es lo que mis papás también quieren, ¿no? Que ya acabe algo. Pues a lo mejor hay ahí un poco de tensión, pero si tú encuentras en lo que te sientes realizado, pues qué mejor, ¿no? Entonces, yo siempre también he dicho desde hace muchos años que aunque yo tuviera más tiempo libre, dedicaría mi tiempo libre a hacer lo mismo que estoy haciendo para mi trabajo, que pues, al final es, pareciera como que estoy jugando, ¿no? O sea, realmente no sufro el trabajo porque estoy haciendo cosas que me interesan y que me gustan, ¿no? Entonces, yo podría decir que trabajo todo el tiempo o podría decir que nunca estoy trabajando, porque siempre Ok. estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, y pues yo creo que tú lo has visto, ¿no? Cuando estuvimos justo en estos seminarios y era el momento de ver los datos, yo estaba así muy emocionado porque al final pues era algo que quería hacer, ¿no? Y aunque no estuviera con ustedes, yo a lo mejor, si tuviera tiempo libre, entre comillas, pues estaría explorando los mismos datos, ¿no? De algún instrumento, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el consejo que daría, ¿no? Buscar en dónde es ese escenario en donde tú te sientes más a gusto
donde sientes que estás desarrollándote como persona, aprendiendo algo que te interesa, y pues dale por ahí, ¿no? O sea, realmente es explorar y luego decidir, ¿no? Qué es lo tuyo. Y si no es, pues se vale cambiar a otra cosa, ¿no? En realidad, no creo que todos tengamos desafortunadamente la suerte de dedicarnos a algo que lo que nos gusta, pero en la medida Ah, de lo posible, si podemos hacerlo para la mayoría de las personas, se lo deseo, estaría increíble, ¿no? Porque pues al final es eso, terminas sin definir realmente en dónde estás trabajando y en dónde estás haciendo lo que te gusta, como si fuera el ocio, ¿no? Entonces se desaparece esa línea de repente. ok. Y creo que para que vayamos viendo, queridos amigos que nos escuchan, esta parte, ¿no? El Doc Mesa, pues en la prepa, ¿no? Nos decía, pues esto no es para mí, ¿no? Como estudiante. Y tal vez ahí faltó un profe, ¿no? Que le dijera, hey, vámonos por aquí, por este rumbo, ¿no? De ahí la importancia de la educación, ¿no? Tal vez él lo encontró más adelante en la licenciatura, en la maestría o en el doctorado, pero pues la invitación para todos, que, aquellos que somos profes, ser ese impulso, ¿no? Para los alumnos y que vayan encontrando esa cosa que les apasiona, así sea pues hacer magia, ¿no? Hacer postres, qué sé yo, pero si hacemos lo que nos apasiona, creo que seremos una sociedad muy, muy feliz y trascenderemos en todos los aspectos. Y creo que ahí es un llamado de atención para nosotros. Eh, Profe, para ir ya cerrando esta parte, ¿qué, qué- quién o quiénes son esos profes que le motivaron, ¿no? Pues para echarle ganas y llegar hasta donde ahora está jugando a ser docente, ¿no? Y disfrutarlo, porque de verdad yo lo he visto y se emociona, ¿no? Uno no entiende de gráficas ni de estadísticas muchas veces, pero el profe está clavadísimo, ¿no? ¿Quién le impulsó para llegar a donde está? Bueno, en primer lugar, eh, pues así hago como recuento. Algunas profesoras de la primaria me ayudan mucho a nivel de autoeficacia. Eh, Bueno, para nuestros radio escuchas o podcast escuchas, la autoeficacia es esta capacidad que tenemos de sentirnos, pues sí, capaces de lograr algo, ¿no? Entonces, en cuanto eso se ve mermado, o sea, sientes que disminuye, eh, pues ya no te sientes capaz de lograr lo que te estás proponiendo, ¿no? Empiezas a dudar de ti mismo. En la primaria me fue muy bien, ¿no? No recuerdo realmente contenidos muy importantes, pero lo que sí recuerdo mucho es que las profesoras de ese entonces, pues siempre dijeron que yo era bueno en lo que hacía, ¿no? Entonces, esta autoeficacia de la primaria fue algo que me ayudó mucho, no en la secundaria ni en la prepa, pero sí en la universidad, ¿no? En la prepa tuve a una profesora que se llamaba Lidia Rocha, ya la mencioné, ella era de psicología y con ella me enamoré de la psicología, ¿no? En ese momento fue como lo que yo necesitaba en términos de la disciplina. Eh, Se me hizo increíble, ¿no? Que hubiera una ciencia que estudiara lo que pensamos. Y dije, órale, no, pues esto está padrísimo, ¿no? Porque yo siempre había tenido esa duda de la máquina más compleja que es nuestro cerebro, ¿no? Y aunque me gustaban las computadoras, decía, bueno, no hay nada más complejo que el cerebro humano y yo quiero saber cómo funciona, ¿no? En ese momento, claro, todavía no tenía claridad sobre diferentes áreas y teorías de la psicología, solo quería saber cómo funcionaba nuestra mente, nuestro cerebro, cómo pensamos, ¿no? Cuando llego a la universidad, tuve muchos profesores, sobre todo buenos profesores y además profesores muy comprensivos, ¿no? Entre ellos, el profesor Esteban Cortés, que era un profesor de psicología social, lamentablemente falleció hace menos de un año. El profesor Esteban, en su Facebook, por ejemplo, yo vi a muchos estudiantes que parece que fueron tocados por este profesor en sus vidas, ¿no? Profesores como la profesora Patricia Landa, que ya se jubiló de la FES Iztacala, que, que era una profesora que yo creo que te contagiaba estas ganas de querer seguir aprendiendo sobre clínica, en ese momento psicología clínica. El profesor Eduardo Peñalosa, que tengo la fortuna de todavía tener contacto con él, ¿no? En la FES Iztacala. Después se fue a la UAM, ahora es bueno, fue rector de la UAM a nivel ok. general. Y bueno, pues cuando fue mi profesor era alguien muy cercano, muy cálido, siempre lo ha sido,
fue parte de mi comité de doctorado y yo aprendí muchas cosas con él. El profesor, en ese momento también conocí al profesor Alejandro Miranda, Ujú. que me llevaba 10 años nada más, era un profesor muy joven. Y con él trabajé pues casi 15 años, yo creo que entre 12 y 14 años, y con él aprendí muchas, muchas cosas, porque además teníamos las mismas inquietudes. Nos gustaba mucho la tecnología y la psicología. Y yo cuando lo conocí dije, wow, alguien que entiende lo que yo siento, ¿no? Porque le encanta la tecnología y le encanta la psicología y estamos en la misma área. Y de él aprendí muchas cosas sobre cómo conjugar estos dos elementos y pues trabajamos muchísimo durante muchos años. Posteriormente conocí a la doctora Rosa del Carmen Flores, que fue la doctora con la que yo llevé mi tesis de doctorado, y además de que era una persona brillante en su área, con muy buenas bases para impulsarnos en investigación, o sea, unas bases de investigación muy, muy importantes, brillante, pero lo que más me sorprendía era su calidez humana, o sea, era una persona que no reparaba en un gesto cálido, ¿no? Para ti. Sobre todo yo creo que sabiendo por lo que estábamos pasando en ese momento como estudiantes de doctorado, ¿no? Que es una situación muy estresante, pues que tienes que estar cumpliendo con fechas y cosas en las que ni siquiera tú sabes cómo vas, ¿no? O sea, solo estás avanzando en la tesis, pero no sabes qué tan bien va esa tesis de repente. Ok. Y ella con una calidez humana impresionante, ¿no? Y todos sus alumnos la reconocemos como alguien que nos ayudó muchísimo en ese proceso, ¿no? Y hasta la fecha llevamos una excelente relación y tenemos algunos proyectos, ¿no? Entonces, en esas etapas de formación tuve a bien conocer a estas personas. Cada uno me ha llevado a ser lo que soy. El trato que tengo con mis estudiantes, creo que se lo debo mucho a ellos, ¿no? En cómo ser. Claro, también tuve profesores que me han ayudado a saber cómo no quiero ser, ¿no? Ok, Me ha sí. tocado también varios. Sí, sí, sí. Y digo, bueno, yo nunca voy a ser como ellos en este momento, en este aspecto. Nunca le voy a decir a un estudiante como a mí me dijo tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también te ayuda a tener perspectiva, ¿no? De dos extremos. O sea, de qué sí quieres hacer, qué huella quieres dejar y qué huella nunca quieres dejar, como a ti te dejaron esa marca, porque al final es algo que nunca se me va a olvidar también, ¿no? Así como nunca olvido a las personas y los profesores que me marcaron favorablemente, tampoco me olvido de los que me dejaron una mala marca, ¿no? Entonces, esa es por la importancia de nuestra labor, yo creo, porque al final lo que hagamos lo van a recordar estas personas siempre, nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que son como los profesores, el doctor Rubén Edel, la doctora Guadalupe Mares, que también formó parte de mi comité, el profesor, el doctor Julio Cabero, que me recibió en España, fue muy Ok. cordial y muy amable también conmigo. Entonces, pues sí, he recibido mucha atención en ese sentido, ¿no? Y pues sí, mucha motivación de cómo ser un buen docente y qué hacer, ¿no? Para mantenerte activo en esta docencia tan noble que es esta actividad que es tan noble, ¿no? Ok, aquí también vemos, ¿no? A todos aquellos que hemos sido alumnos del Doc Mesa, podemos ver que él es muy cálido y bien cercano, ¿no? Y la trascendencia que sus profes han tenido con él, pues lo ha manifestado, ¿no? Así que seamos cercanos a nuestros alumnos para que trascendamos, ¿sí? No por el reconocimiento, pero muchas veces nuestros alumnos o nosotros mismos como estudiantes de SOYET necesitamos, ¿no? Ese impulso de sí, está un poquito mal, pero lo puedes hacer mejor. Y de verdad que esto motiva, ¿no? O sea, así que ahí tenemos otro tip de educación. Profe, ¿qué autor nos recomienda leer, tanto a nivel de su área, que es educación digital, lo voy a decir así, como de docencia propiamente? ¿Qué libro sería imperdible para nosotros? Qué buena pregunta. Fíjate que un libro de docencia, o sea, más allá de Paulo Freire, que siempre nos lo recomiendan, ¿no? Por ejemplo, pero Ok. yo sí creo que han habido varios libros que me han gustado mucho. Uno que es mi gran referente, no solo como docente, sino como persona, pues es Carl Sagan, ¿no? Este Ok. gran divulgador de la ciencia de los 80s, 90s, con su serie de Cosmos. Tiene un libro que a mí igual me cayó de las manos muy fortuitamente, se lo regalaron a mi mamá y la SEP sacó una edición por alguna razón y se lo regalaron. Y ella me dijo, bueno, a ella no le gustaba mucho leer,
y me decía, yo no lo voy a leer, toma, te lo regalo, ¿no? Y era El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad se llama. Y vaya que me cambió, o sea, me gustó mucho. Y la forma de Carl Sagan de ser muy crítico con muchas cosas, pero también con mucha evidencia sobre lo que es la ciencia como pensamiento científico, como forma de acercarte al mundo, a los fenómenos y ver, por supuesto, la vida, me dejó muy marcado. O sea, realmente me pareció un antes y un después de que leí a Carl Sagan. Es muy curioso porque yo me he enfocado mucho a esto de la tecnología educativa, pero mucho en mi formación personal ha tenido mucho que ver con la divulgación de la ciencia, el pensamiento científico, pero al final pues lo conjugo muy bien porque pues además como lo mencionaste al principio, pues ahora soy docente, pero gran parte de mi tiempo, la mayoría ahora hago investigación. Entonces, esta pasión por la que yo dices que reflejo, no solamente es por enseñar, sino es pues pasión por investigar, ¿no? Al final lo que nuestros seminarios, de estos que estamos hablando, son seminarios de investigación. Entonces, este pensamiento de investigación, pensamiento científico viene mucho de Carl Sagan, viene mucho de Isaac Asimov, ¿no? Que tiene un libro que me cayó también de manera muy fortuita, se llama La visita al tiranosaurio y es de Isaac Asimov. Y resulta que era un compendio de muchas de sus columnas que publicaba en algunos periódicos. Entonces son relatos muy breves, pero el libro es muy gordo. Pero cada uno de esos relatos retrata mucho sobre el pensamiento científico. Él era químico, luego se dedicó a la ciencia ficción, pero era un gran divulgador de la ciencia también, ¿no? Entonces hablaba del espacio, hablaba de los dinosaurios, hablaba de la vida en otros planetas, etcétera. Y eso a mí me ayudaba mucho a formarme como persona, y es lo que trato de hacer un poco con mis estudiantes, ¿no? En realidad, sí, creo que el pensamiento científico nos puede ayudar mucho como personas a no caer, por ejemplo, en en varias trampas, ¿no? En varias trampas que tienen que ver, pues, con espejismos, ¿no? Por ejemplo, que, pues, en el día a día lo podemos ver. Este proyecto que tengo en el que, tú formaste parte, ¿no? De las noticias falsas, pues, mucho tiene que ver con este pensamiento científico, ¿no? Cómo nos formamos como personas críticas y viene de ahí, ¿no? Viene de todos estos libros ahí viene la moto, viene de todos estos libros que yo leí en mi adolescencia, que me Ok. marcaron también como persona, ¿no? Entonces, yo recomendaría mucho que leyeran a Carl Sagan, a Isaac Asimov. Después ya descubrí, por supuesto, a Stephen Hawking, que es con quien también es más especializado, un poco más refinado en ese sentido, pero tiene igual cosas muy, muy interesantes, ¿no? De divulgación de la ciencia y que me han ayudado mucho. Y más actual, eh, más por el tema, porque son temas muy interesantes, pero también por cómo lo relatan, está Martin Seligman, que tiene un libro sobre Aprenda Optimismo, que es el como fundador de la psicología positiva. Mucho tiene que ver justo, ¿no? Con evitar la depresión, etcétera, pero lo interesante, a mí me gustó mucho cómo relataba, cómo iba descubriendo sus hallazgos, ¿no? O sea, cómo iba experimentando, cómo iba encontrando algo y decía, bueno, yo ahora lo hago así, yo ahora lo cambio asado, y entonces ahora me voy por esta línea, entonces vas viendo cómo un descubrimiento te va llevando a otro y a otro y a otro y a otro, ¿no? Entonces, un poco eso trato también de expresar con ustedes, ¿no? Cuando les decía, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Y si le cambiamos esto? ¿Y si le cambiamos lo otro? Y lo experimentamos acá y ahora lo cambiamos allá, y que escuchen a sus compañeros, de repente sus proyectos de otros compañeros, pues también creo que los motiva a plantearse nuevas preguntas, ¿no? Pocas respuestas, pero siempre tenemos muchas preguntas. Y otro que también me gusta mucho en ese mismo sentido es el de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que Ok. es el que ganó el premio Nobel y que bueno, que también sé que tú has revisado Sí, sí, y sí. que lo mismo, o sea, te explica, claro, toda la teoría de procesamiento dual de la información, pero tiene mucho que ver con cómo va desarrollando la teoría. O sea, sí es la meta, pero el camino es muy interesante porque te va diciendo, yo encontré esto y luego con mi otro amigo encontramos lo otro y entonces decidimos darle otro giro. Y un día caminando por el parque con otro profesor nos preguntábamos aquello, ¿no? Y entonces, pues así, ¿no? O sea, la vida es muy fortuita, a veces hay golpes de suerte y eureka que te lleva a nuevas investigaciones, ¿no? Entonces,
es lo que yo he tratado de hacer con mis estudiantes, ¿no? Que por ellos mismos también descubran nuevas cosas, ¿no? Y de repente salen cosas muy interesantes que ni siquiera yo había planteado en un principio de nuestros proyectos, ya cuando veo algunos ya se fueron por otro lado, tú mismo que decidiste, pues yo sí me gusta, pero lo voy a aplicar con mis estudiantes. Yo no lo había pensado realmente, ¿no? Yo dije, bueno, pues que Alex haga lo que vamos a hacer, ¿no? Pero cuando tú dijiste, bueno, sí, pero yo quiero saber con esta población específico, ¿no? Para los que nos están escuchando, luego preguntan a Alejandro sobre su propia investigación. Es muy interesante, tiene datos muy importantes y se formó como un buen investigador. Gracias, Entonces, gracias. entonces esos libros me han gustado mucho por eso, porque despiertan mucho esta curiosidad y este proceso que me hace sentir como si siempre estuviéramos a la vuelta de la esquina de algo nuevo e innovador, ¿no? Esa sensación muy cotidiana, yo la vivo muy cotidiana, de que estoy a punto de encontrar algo, aunque después pasan los días y pues no encuentro nada, pero siempre sientes esa emoción de que a lo mejor algo nuevo vas a encontrar, va a pasar, ¿no? Bueno, al final nuestras aportaciones son mínimas, son pequeñitas, pero creo que es la emoción de sentir eso, ¿no? Claro que sí. Tenía un profe en la licenciatura, ¿no? Victórico Buñoz, garbanzo de oro. Y esto, pues la referencia, ¿no? De ser algo pequeñito, pero pues es tu aportación. Y quiero acotar aquí, ¿no? Así como ven que se apasionó ahora en esta hablando de los libros y la divulgación de la ciencia, híjole, así es en las clases el Doc Mesa, ¿no? Las veces que hemos en el seminario, en las revisiones de tesis con los compañeros, así es la emoción que se vive, ¿no? Y esa pregunta, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Siempre está presente, ¿no? Y creo que todos los que hemos pasado por el aula virtual o, pues sí, la página del Moodle, siempre está ahí presente, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer de nuevo, ¿no? Así que si les interesa la tecnología, si les interesa la psicología, no duden de inscribirse a su ayer y van a tener la fortuna de encontrar una eminencia como el doctor Mesa y también otros No, pues tantos, ¿no? gracias. También tuve clase con el doctor Alejandro Miranda, sí, tuve la fortuna, sí, bien exigente, pero la Sí, verdad sí sí. aprendí demasiado con él. Sí, así es. Es, profe, ¿algo más que quiera añadir? Estamos cerrando ya este episodio. Eh, ¿Qué le gustaría compartir? Pues brevemente yo creo que asumir esta responsabilidad que como docentes tenemos, ¿no? No sé, y yo llevo escasos 14 años, cumplo este año siendo profesor, me veo haciendo esto el resto de mi vida, ¿no? Así hasta estar como muy viejo. Tengo un referente muy interesante, estaba viendo el otro día la fecha, si no me recuerdo era el 99 cuando salió esta película que se llama Una mente brillante con Russell Crowe y Jennifer Connelly, y había una escena en donde le dejaban unas plumas a un profesor ya muy viejito, ¿no? Que era reconocimiento. Al final de la película a él le dejan también las plumas, de repente lo agarran ahí en la biblioteca, ¿no? Entonces yo decía, ¿y qué onda con eso, no? O sea, Ujú. y de repente yo me veo un poco así, ¿no? Siendo viejo, pero habiendo tenido, pues, un impacto interesante, importante en las personas con las que afortunadamente, pues, haya convivido. eh, He tenido la suerte, ¿no? La verdad es que sí, de haber recibido muchas muestras de cariño de mis estudiantes. Correos, por ejemplo, que guardo en una carpeta especial donde me dicen muchas gracias por haber sido parte de este proceso, ¿no? Algunos inclusive a mano, ¿no? Que tenía yo aquí en la pared, que alguna vez me dejaron, ¿no? Así sobre todo alumnos de tesis, que es yo creo que un momento muy emotivo cuando van con sus familias y se presentan frente a ellas. Y yo creo que eso es lo que más recuerdo, ¿no? De los momentos de docencia, ¿no? O sea, verlos brillar en esa última etapa frente a sus familiares o solos, pero ya un halo especial de repente de ya estoy por ser un licenciado en psicología y claro que otras satisfacciones increíbles, ¿no? Por ejemplo, una exalumna mía que está, ya en este momento ya está en Múnich, si no mal recuerdo, ya está en Alemania estudiando su posgrado y me vino y me platicó, inclusive nos vimos para platicar cómo le hizo. Y yo le di las cartas de recomendación que quisiera, ¿no? De todas formas, este, y logró irse, ¿no? Y bueno, en ese tipo de situaciones a mí me llenan de satisfacción
Y además, ¿no? Todavía encima de todo esto tengo la satisfacción de trabajar con exalumnas que ahora son profesoras también de la carrera, ¿no? Y que yo recuerdo de repente así cuando fui su profesor, ellas de repente se quejan un poco de cuando fui su profesor o me reclaman alguna cosa en broma, pero verlas ahora como profesoras y como colegas es también muy gratificante porque pues realmente han sido una historia de esfuerzo pues muy importante, ¿no? Entonces, eh, yo no me veo haciendo otra cosa, ¿no? Y además no sé hacer otra cosa, Alex, o sea, es lo único que sé hacer. Ok. Entonces, si no lo hiciera aquí, lo haría en otro lugar, pero seguramente estaría haciendo lo mismo, ¿no? Estaría haciendo lo mismo tratando de disfrutarlo todos los días, ¿no? Pues al final, a mí no me pesa, por ejemplo, despertar todos los días y saber que me tengo que conectar con mis estudiantes, ¿no? O sea, saber, no sé si eso vaya a cambiar con el tiempo, yo espero que no, pero sí disfruto mucho conocer a mis estudiantes virtualmente, sobre todo, porque pues realmente rara vez nos vemos en persona, pero ver Claro. cómo van creciendo, eso me llena de orgullo a mí, ¿no? Personalmente. Sería con eso lo que quisiera cerrar. Ok, pues doctor, de verdad, muchísimas gracias. Sé que está acabando el semestre, sé que tiene cosas que entregar, calificaciones. Esperamos que a todos sus estudiantes les vaya muy bien. Y pues me despido, nos despedimos. Gracias por estar en Disruptivo. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye bye.